Entonces, la cantidad de energía necesaria para hacer que un mol de un elemento que se encuentre en su punto de fusión pase del estado sólido a líquido se denomina calor de fusión, ¿no? Eso es lo que hicimos en la práctica número 6, donde pesaron el hielo, ¿no? Pesaron el hielo y agregaron dentro de lo que es el tubo reactor, ¿no? Ese hielo pasó inicialmente, que estaba como sólido, pasó a líquido, ¿no? Donde se calculó lo que es calor de fusión. Bueno, ¿de qué otra manera puede venir esta pregunta? De sólido a líquido se lo conoce como calor de fusión. Ahora, cuando pasa de líquido a gaseoso, se lo conoce como calor de vaporización. Ahora, lo contrario, de vapor a líquido se lo conoce como calor de licuefacción, ¿ya? Licuefacción. Ahora, de líquido a sólido se lo conoce como calor de solidificación. Para que tomen como apunte. De esta manera igual puede venir la pregunta, ¿no? Pasamos al siguiente. La energía interna y la entropía son funciones de qué? Son funciones de estado, ¿ya? Funciones de estado. Aquí no hay mucho que explicar. Energía interna y entropía son funciones de estado. Siguiente. El cambio de entalpía se produce por la absorción de energía y se hace que la sustancia pase de una fase sólida a líquida a presión constante, ¿no? Nuevamente, calor latente. Es la misma pregunta que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Solo que está escrito de otra manera. Esta es la pregunta. Por acá. Calor latente, ¿no? Aquí nos decía que no variaba la temperatura, ¿no? Pero había un cambio de estado. Pasaba de sólido. No, aquí no nos dice, pero aquí nos dice solamente que no varía la temperatura. Es la misma pregunta, pero en este caso nos lo da de otra manera, ¿no? Está, ¿qué nos dice acá? Cambio de entalpía que se produce por la absorción de energía y hace que una sustancia pase de sólida a líquida, ¿no? Entonces, al pasar de sólida a líquida va a haber un cambio de estado, ¿no? Pero la temperatura se va a mantener constante. De igual manera, la presión se mantiene constante. Entonces, de esa manera igual les puede venir la pregunta de calor latente. Pero siempre en calor latente va a haber un cambio de estado, ¿ya? Cambio de estado, acuérdense. En calor sensible va a haber un cambio de temperatura. Pasamos al siguiente. Proceso que se realiza a presión constante, ¿no? Ya le decía anteriormente cuando vemos el proceso de isotérmico, ¿no? El proceso a presión constante es un proceso isobárico. Bueno, es un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno, ¿no? Es un proceso. Cuando no hay cambio de calor del sistema con el entorno, se dice que el calor va a ser igual a cero, ¿no? No sé si eso ya lo vieron en la parte igual de teoría. Entonces, cuando no hay un intercambio de calor del sistema con el entorno, entonces se dice que el calor va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, eso se lo conoce como un proceso adiabático. Cuando no hay intercambio de calor, ¿ya? Proceso adiabático. Bueno, la siguiente pregunta. El calor intercambiado por una sustancia durante un calentamiento o enfriamiento mientras se mantiene su estado de agregación, ¿no? Ya sea sólido, sea líquido o gaseoso, ¿no? Entonces nos dice un calentamiento o enfriamiento, entonces hace referencia a que solamente va a haber una variación de la temperatura, ¿ya? Al haber la variación de la temperatura, entonces hace referencia al calor sensible.
Pero en este caso su estado inicial va a mantener. Si va a ser sólido, al final va a terminar siendo sólido, ¿no? Si va a ser líquido, y al final igual va a terminar siendo líquido. Solamente va a haber un cambio de temperatura. Por eso me dice un calentamiento o un enfriamiento, ¿no? Ya. La ciencia encargada de medir el calor de reacciones o los cambios físicos se denomina, caso no sé quién es termoquímica, calorimetría, ¿no? Calorimetría está relacionado con los cambios de calor entre distintas sustancias. Entonces, calorimetría es eso. ¿Qué equipo se ocupa para poder observar esos cambios de calor entre diferentes sustancias? Vendría a ser lo que es el calorímetro, ¿no? Sí, pero la ciencia que se encarga de estudiar todo eso es la calorimetría. El equipo donde se puede comprobar eso es el calorímetro. Bueno, la siguiente. Ya esto yo creo que ya lo deben saber de memoria. La primera ley de la termodinámica, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Eso es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. Eso ya lo saben desde que estaba en el colegio, ¿no? Bueno, otro. En un proceso isotérmico, el valor de la variación de energía interna es igual a ¿qué? Es igual a cero, ¿no? Sabemos que la fórmula ante la energía interna, no sé si se acuerdan, es la energía interna por el número de moles, capacidad calorífica, volumen constante, por la variación de temperatura. Al ser un proceso isotérmico, no va a haber esa variación de temperatura. Por lo tanto, se dice que energía interna es igual a cero. Si esta misma pregunta viene dado como variación de entalpía, lo mismo, ¿no? La entalpía simplemente lo que varía en la fórmula en relación a lo que es la energía interna va a ser el Cp, ¿no? La entalpía es igual al número de moles, capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Eso es lo que varía por lo que es la variación de temperatura. Lo mismo, no hay esa variación de temperatura porque nuestro proceso es un proceso isotérmico. Por lo tanto, entalpía igual va a ser a cero, ¿ya? Energía interna y entalpía va a ser igual a cero en proceso isotérmico. Bueno, otra pregunta. Midiendo el cambio de temperatura, nos dice que presenta una determinada masa del material al entregar una cierta cantidad de calor, ¿no? Ese concepto nos hace referencia a lo que es el calor específico. Cuando calculamos el calor específico, nosotros sabemos que, para empezar, la fórmula de calor, ¿no? Que viene siendo calor es igual a la masa por el Cp por la variación de temperatura, ¿no? Entonces nos dice midiendo el cambio de temperatura. Hace referencia a esa variación de temperatura de una determinada masa que entrega una cierta cantidad de calor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el despeje de esa fórmula, lo que va a quedar va a ser el calor específico, ¿ya? Calor específico de una sustancia. Bueno, y aquí otra pregunta que ya le expliqué anteriormente, proceso que se realiza a volumen constante isocórico. Isobárico, presión constante, isotérmico, temperatura constante. Ya, otra pregunta. Se realiza en n etapas para que el sistema, como los alrededores, vuelvan a su estado inicial una vez finalizado el proceso inverso, ¿no? No hay transferencia de calor en un proceso. Entonces, ¿a qué hace referencia? No hay transferencia de calor, o sea, que no va a haber intercambio de calor entre el sistema y el entorno. En esa parte ya nos hace referencia a que nuestro proceso va a ser un proceso adiabático, ¿ya? Cuando no hay intercambio de calor. Ahora, nos dice que nuestro proceso se va a realizar en n etapas, o sea, en muchas etapas. Muchas etapas hace referencia a un proceso reversible, ¿no? Entonces, nuestro proceso va a ser un proceso adiabático reversible. Bueno, el estado en el que se igualan las temperaturas de dos o más cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas, ¿no? Se define como equilibrio térmico. Entonces, ven lo que mayormente nosotros vemos
en lo que es en las prácticas donde se ocuparon lo que es el calorímetro, ¿no? Normalmente ocupamos sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas y al final llegan a lo que es la temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio se lo conoce como equilibrio térmico, ¿ya? O sea que la temperatura se equilibra, ¿no? A eso hace referencia. Nuevamente, aquí se basa en el enfriamiento que se produce en un gas cuando se expande según el proceso adiabático, ¿no? Este método se conoce, lo que es el método de Clement-Desor, donde decimos lo que es determinación del coeficiente gamma, ¿no? En la práctica número 4. Entonces, a eso hace referencia, un proceso de expansión adiabático, ¿bien? Y ahí termina. No sé si tienen algún otro modelo de examen, una pregunta. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendió? Ya. Si no tienen más preguntas, eso sería todo, ¿ya? Entonces nos ¿Y vemos no va a mañana. entrar ejercicios en el examen? No, normalmente no entra así, no es pura teoría. Pura teoría con la ingeniero. Entonces, chicos, ahí quedamos. Nos vemos mañana para la presentación de guías, ya a las 4:30. Lo máximo que voy a esperar es hasta las 5 de PUT. Y me retiro. Bueno, eso es todo, chicos. Espero poderles haber ayudado por lo menos en algo. Y estudien, que les vaya bien con su examen. Luego. Gracias, Auxilio. Gracias, José. Gracias, José.